Hola, mi nombre es Nicole Albia, estudiante de la carrera de enfermería. En el tema de hoy hablaremos sobre el manejo de pacientes con trastornos en tórax y vías respiratorias bajas, centrado en el tema de atelectasias y neumotórax. Para hablar de atelectasias es importante recordar cuál es la estructura que tiene el pulmón. Encontramos en la parte superior el tronco denominado tráquea, posteriormente a la faringe y la laringe. Luego está posteriormente el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. A esto nacen pequeños bronquios que se le denomina, o ramificaciones más pequeñas que se le denomina árbol bronquial. En el bronquio principal puede darse un pequeño taponamiento. A este se le denomina taponamiento central, al igual que en la periferia, que se puede dar en esta parte, cerca de la reja costal, alguna obstrucción o un taponamiento por algún cuerpo extraño, a lo que se le denominan pequeños subsementarios. A esto se le conoce como atelectasia. La principal o la que está en el centro o central se le conoce como atelectasia central, y la que está cerca de la reja costal se le llama atelectasias subsementarias. Luego tenemos, ¿qué es la atelectasia? La atelectasia es la pérdida del volumen pulmonar por causa de una expansión insuficiente de los espacios alveolares. Recordemos que el pulmón está rodeado de estructuras esponjosas que esa, al no tener el espacio suficiente, se van a comprimir y van a dejar que pues, al pulmón no ingrese aire. A la atelectasia se la conoce como un sinónimo de pulmón sin aire. Es importante mencionar que la atelectasia se da frecuentemente en pacientes que reciben ventilación mecánica con inspiraciones elevadas. Luego, mencionemos cuáles pueden ser esas causas extrínsecas y causas extrínsecas dentro de un paciente con atelectasia. Las causas extrínsecas se puede dar ya sea por aplastamiento, por dolor torácico o expansión anormal. Las causas intrínsecas o internas puede ser involucrada una broncoaspiración o algún cuerpo extraño que pues se llegue a colocar en las vías respiratorias. Luego mencionamos los tipos de atelectasia que se pueden encontrar. Tenemos la atelectasia obstructiva, que es una de las más comunes, que se desarrolla por el taponamiento de un bronquio que ventila a un grupo de alveoles, frecuente en pacientes hipersecretores o pacientes que tienen mal manejo de las secreciones. Tenemos la atelectasia comprensiva, que es el colapso a causa de una comprensión extrínseca, causas externas a un grupo de alveolos, por ejemplo, las masas, patologías pleural que generan compresión en el parénquima. La atelectasia adhesiva es secundaria a la pérdida del factor surfactante, típica en la membrana hialina. Y por último tenemos la atelectasia cicatrizante, que se desarrolla producto a la cicatrización del parénquima pulmonar, ya dado por una enfermedad conocida como la tuberculosis pulmonar. Tenemos, para mostrar en pantalla, como pueden observar, tenemos dos imágenes. Tenemos la atelectasia obstructiva, donde pueden observar una broncoscopía que pueden ver aquí a un bronquio normal, donde va a ingresar y salir aire. Pero imaginemos que aquí encontramos otro bronquio donde está tapado por algún cuerpo extraño y aquí no va a poder pasar el instrumento para examinar, por ende no va a entrar ni salir aire.
A esto se le conoce como atelectasias obstructivas. Continuamos, tenemos al otro lado una imagen donde podemos ver la no obstructiva o atelectasia no obstructiva. ¿Por qué se denomina atelectasia no obstructiva? Ustedes pueden observar que se encuentra secreciones. Ya habíamos mencionado que la atelectasia se puede dar por una obstrucción de un objeto extraño o secreciones. En esta observamos que hay una secreción en el bronquio, pero hay una pequeña parte donde ingresa el aire. Por ende, esta es una atelectasia no obstructiva porque permite el ingreso del aire, no de manera normal, pero ingresa el aire. Aquí podemos observar en la parte superior una imagen de un bronquio normal porque permite la entrada y salida de aire, ingresa y sale aire. Tenemos a los alvéolos pulmonares que nos permiten o dan la función de respirar, a diferencia en la imagen que se encuentra debajo, donde se observa un objeto extraño que obstruye la entrada y salida de aire o el ingreso y salida de aire. En pediatría es uno de los casos más comunes porque los pequeños ingresan objetos o caramelos duros dentro de su boquita y pues se puede ir a las vías aéreas. Aquí, cuando ya existe una limitación o un objeto que limita la entrada y salida de aire, el poco aire que logró ingresar al alvéolo pulmonar se va a ir terminando o se va a agotar poco a poco, al igual el nitrógeno se va agotando, lo que va a causar que el pulmón se absorba y se comprima. Y a esto se le conoce como atelectasia, un claro ejemplo de lo que es atelectasia. Ahora miremos esta radiografía como ejemplos de las pequeñas atelectasias o las atelectasias que se pueden presentar en pacientes. Esta radiografía es de un tórax normal porque aquí encontramos la tráquea, encontramos el bronquio izquierdo, el bronquio fuente derecho, que le dan la entrada y salida al pulmón derecho, al pulmón izquierdo. Y aquí encontramos al corazón. En esta parte encontramos al corazón. En la radiografía que está de forma lateral, encontramos al corazón en esta parte. Encontramos la columna vertebral y las costillas que salen pues de la misma. Y esto pues es una radiografía de un paciente normal, de un tórax normal. Luego observamos ahora sí los ejemplos que se pueden dar de atelectasia. Encontramos la atelectasia por tapón de moco. Pueden observar claramente que la parte izquierda está blanca, donde se ve la tráquea, el pulmón derecho y una obstrucción que se da de secreciones de moco en el pulmón izquierdo, en este pulmón. En este lado pues sabemos que se encuentra el corazón, pero hay una obstrucción de moco. Y sabemos que estos casos son muy frecuentes en personas hiperproductoras de moco, donde el moco va a comprimir o va a hacer que se reduzca el pulmón. Luego tenemos la atelectasia completa del pulmón, ahora dado en el lado derecho, como pueden observar, encontramos aquí, hasta aquí ingresa el aire, luego existe una obstrucción del pulmón izquierdo y podemos observar, esto es cuestión de analizar la radiografía,
que posiblemente exista líquido en esta parte que también esté comprimiendo el pulmón y haciendo que el corazón pues se deslice un poco más hacia el lado izquierdo. Y aquí pues se presenta una atelectasia completa de pulmón. Luego tenemos la atelectasia por derrame pleural, donde el líquido, porque ya puede ser de sangre o agua, comprime mucho más al pulmón. En la imagen pueden observar esta parte que de ambos lados se encuentra con mayor realce. Esto de aquí es el líquido que está comprimiendo el pulmón y esto pequeñísimo que ustedes logran observar es lo que queda del pulmón. Podemos observar también una pequeña desviación del corazón. Entonces, para cuando se presente un derrame pleural, es importante realizar no solamente la radiografía del tórax, sino una TAC, donde es una tomografía computarizada que ayudará de mayor visualización a detectar este tipo de atelectasias. Luego encontramos en la imagen de abajo, donde se puede observar un paciente con un pulmón de manera de una topografía, de un pulmón normal, sin afección o atelectasia de la misma. Tenemos el neumotórax, atención, que este es un tipo de atelectasia de alto riesgo y masivo en el paciente, porque se puede dar que el pulmón llegue a estallarse. Este de aquí se da de origen genético, por una agresión, ya sea por una arma blanca, se da por ingreso de aire directamente al pulmón. Esto que ustedes observan aquí es aire que está comprimiendo al pulmón. Y lo único que queda de pulmón es esto que ustedes pueden observar en esta parte. Es lo único que le queda al paciente del pulmón derecho al paciente. Entonces, este tipo de atelectasia es de rápida acciones dentro de un hospital. Luego tenemos las atelectasias subsementarias, que mencionábamos que a diferencia de una atelectasia que se da por neumotórax, atención, esta es de menos gravedad, es una de las más fáciles de tratar, ya que esto de aquí se da en la parte periférica, como habíamos mencionado al inicio, que se puede dar por una obstrucción de secreción de moco en las ramificaciones más pequeñas, donde esto solamente va a comprimir o va a dar un colapso en la pequeña región donde se encuentra esta atelectasia y es de mucho menos gravedad. Esos han sido los ejemplos que podemos encontrar en radiografías de atelectasias. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Estos signos y síntomas se pueden dar dependiendo de dos factores. Si el paciente presenta alguna enfermedad de base y la magnitud de la obstrucción que tiene el paciente. Pero las manifestaciones más frecuentes que se dan son tos, hemóptisis, disnea, cianosis, estridor, baja saturación de oxígeno, dolor torácico, fiebre, desplazamiento del mediastino y ruidos cardíacos anormales. Tenemos la prevención que se da en estos pacientes. Tenemos cambiar con frecuencia la posición del paciente, en especial la postura supina de erecta, que favorece la ventilación y previene la acumulación de secreciones, que es la posición de semi-Fowler.
Recomendar la movilización temprana de cama a silla y luego deambular o que el paciente comience a caminar dentro del cuarto pues, donde se encuentra. La ejecución del drenaje de postura y percusión torácica, realización de aspiraciones para extraer secreciones traqueobronquiales. También es importante enseñar y reforzar técnicas apropiadas de espirometría, de incentivo, administrar de manera correcta y cuidadosa los opiáceos y sedantes que se le han prescrito a este paciente pues, para la depresión respiratoria. Tenemos el tratamiento. Los tratamientos que se utilizan para este tipo de personas que presentan atelectasia son programas de intervención estandarizados y multidisciplinarios como el COUT, que este de aquí pues ayuda a prevenir atelectasias. En estas encontramos espirometría de incentivos, tenemos tos y respiraciones profundas, cuidado vocal, tenemos las comprensiones, levantarse de la cama 3 veces al día y la elevación de la cabecera de la cama. El objetivo principal del tratamiento es que se logre la reposición del pulmón afectado y humidificación e hidratación para facilitar el manejo de las secreciones o el cuerpo extraño que se encuentre en el paciente. Los tratamientos quirúrgicos que se pueden dar son los broncodilatadores, antibióticos, quimioterapia, radioterapia, esteroides y el tratamiento de postura y dieta. Los quirúrgicos que son más invasivos, pues tenemos la resección, extracción, dilatación y gastrostomía. Las intervenciones que se dan de enfermería para el cuidado del paciente son las siguientes. Tenemos instruir al paciente con técnicas de expectoración eficiente para disminuir las secreciones. Tenemos posicionar al paciente adecuadamente para mejorar el protón respiratorio. Como pueden observar en la imagen, la técnica que está utilizando el enfermero con el paciente para expectorar esas secreciones y la ubicación de la cama. Tenemos vigilar el estado nutricional, tomado de la mano en realizar exámenes de gasometría para definir la necesidad de oxígeno y el equilibrio ácido básico que llega a tener el paciente por esta afección. Tenemos registrar el color, olor y cantidad de las secreciones para vigilar la aparición de una infección por el tratamiento que se le está dando o por las intervenciones que se le ha dado al paciente. Disminuir la ansiedad del paciente identificando la causa del temor, es ayudarle de forma psicológica para que éste pues mantenga una recuperación más rápida. Ahora mencionaremos al neumotórax. Para mencionar debemos recordar la pleura es un tejido de recubrimiento en la pared torácica del pulmón, mediastino y diafragma. Este localizado entre la pleura parietal y la visceral. Existe entre ambas pleuras un espacio conocido como espacio virtual, que puede tener un líquido de alrededor de 1 a 20 mililitros. Luego, ¿cómo se da o qué es un neumotórax? Es la entrada de aire en el espacio pleural o un colapso parcial o total del pulmón, donde el origen puede ser externo por la perforación de la caja torácica o interno por la perforación de un pulmón. Para mencionar y entender con mayor claridad cómo se da un neumotórax, se menciona que la cavidad pleural maneja una presión negativa con respecto al espacio alveolar, donde la fuerza negativa trabaja en forma de succión, lo que permite que el pulmón pueda insuflarse y llenarse de aire. Si llegara en algún momento a ingresar aire en este espacio, la presión aumenta por encima de la
atmosférica y se vuelve positiva. Y así pues se da un neumotórax. Luego tenemos que su gravedad depende del grado de colapso en el que el pulmón se encuentre. Si esta pues tiene una reserva funcional, este de aquí pues puede mencionar las EPOC. Luego tenemos la clasificación etiológica en la que se pueden dar los neumotórax. Encontramos tres tipos principales que luego estas aquí pues se subdividen en otras. Tenemos el neumotórax simple o neumotórax espontáneo. Tenemos el neumotórax traumático y el neumotórax atención, que ya anteriormente observamos una radiografía referente a esto. Entonces, como pueden observar en la parte lateral, en una radiografía de un neumotórax. ¿Cómo se diferencia un neumotórax en una radiografía? Sabemos que está la tráquea, los bronquios, está la parte del corazón y los pulmones tienen vascularización, que es muy denotada en esta parte, en las partes pequeñitas, que se pueden ver en la radiografía, a diferencia del lado derecho, donde se delimita una línea hasta donde se puede decir que el pulmón está sano y luego no existe vascularización. Este de aquí no tiene vascularización y así se puede identificar un neumotórax. Ya sabíamos que el neumotórax es la entrada de aire al pulmón. Y aquí observamos, hasta aquí hay limitación de vascularización y en la parte más externa pues no se encuentra. Hablemos del neumotórax espontáneo o simple. Este es donde no existe ningún motivo aparente del paciente que llegue a presentar neumotórax. Este se divide en neumotórax primario y neumotórax secundario. El neumotórax primario se produce en ausencia de enfermedades pulmonares subyacentes en personas sanas. Suele deberse a la ruptura de bulas o bullas, que estas de aquí son lo que observan en las imágenes, que son estas. Luego encontramos, es casi exclusivamente de fumadores. Algo importante que se puede mencionar o recalcar en esta parte es que hay porcentajes donde se menciona que pacientes fumadores llegan a representar 12.3% de poder presentar un neumotórax, a diferencia de una persona no fumadora que se encuentra en un rango de 0,1% de llegar a presentar en algún momento un neumotórax. El neumotórax, continuemos, el neumotórax primario, este de aquí se da en pacientes delgados, altos, de una edad de 20 a 40 años. El neumotórax secundario es complicación de alguna enfermedad pulmonar que el paciente ya presente de base, frecuente en adultos con edad avanzada. Luego mencionamos al neumotórax traumático. Este de aquí se puede dar o tiene lugar a la llegada del aire cuando escapa de un desgarro propio del pulmón o de una herida de la pared torácica y entra al espacio pleural, como que una agresión, un trauma de tórax abierto, dividido o subdividido en abierto por trauma penetrante en el tórax. Tenemos el cerrado, que es por un golpe o un choque, que es cuando no vemos una herida abierta dentro del tórax, y la iatrogénica, que es a consecuencia de una punción pleural, una biopsia pleural, un cateterismo en una de las grandes venas que tenga esta caja torácica, la ventilación mecánica o cirugías torácicas. Tenemos neumotórax atención. Esta es una entrada de aire en la cavidad pleural que provoca el desplazamiento de todas las estructuras del pulmón
está del mediastino y de los grandes vasos y supone una inestabilidad hemodinámica. Ya habíamos mencionado que el neumotórax a tensión es una de las intervenciones más importantes o que se da de forma rápida, es masiva, ya que este de aquí pues, afecta no solamente al pulmón, sino a las estructuras que se encuentran alrededor del mismo. Dentro de los neumotórax es poco recurrente que se llegue a encontrar un neumotórax por catamenial o un neumotórax catamenial, que este de aquí se da por endometriosis o en mujeres que presenten menstruación. Ahora sí, podemos continuar con el tamaño del neumotórax. Encontramos un neumotórax pequeño cuando la distancia entre el ápex pulmonar y la cúpula torácica es mayor a 3 centímetros. Y un neumotórax grande cuando la distancia del ápex pulmonar y la cúpula torácica es menor a 3 centímetros. ¿Cómo sabemos la gravedad del colapso pulmonar? Este de aquí lo tenemos por grado 1, que es leve, grado 2, que es moderado, y grado 3, que es grave. En el grado 1 o leve encontramos que es un colapso pulmonar por fuera de la línea clavicular externa. Luego tenemos el grado 2 moderado, colapso entre la línea clavicular media y externa. Luego tenemos el grado 3, que es el colapso del pulmón dentro de la línea clavicular interna. Y así pues sabemos el grado que presenta el neumotórax el paciente. Encontramos las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente con neumotórax. Tenemos el dolor torácico agudo súbito de tipo pleurítico, la disnea, la tos seca, hemóptisis, la fatiga, taquicardia, taquimia, hipoxemia, cianosis, aleteo nasal. Bueno, es importante reconocer esta manifestación clínica porque el timpanismo es una de las manifestaciones más relevantes dentro del neumotórax, porque a diferencia de un derrame pleural, la percusión es mate y dentro de un neumotórax la percusión es atimpanismo. Tenemos el tratamiento. La mayoría de los casos de un neumotórax se dan por oxigenoterapia, en la mayoría de los casos, como se menciona, pero les voy a mencionar también que en el neumotórax espontáneo primario se puede dar un neumotórax pequeño, por lo que se puede tratar con oxígeno de alto flujo, y cuando este neumotórax es grande, necesita aspiraciones con un catéter fino. Este de aquí pues se puede dar con un tubo sellado de agua. También se puede encontrar en el neumotórax espontáneo primario la prevención de recurrencia, que esta de aquí es cuando este neumotórax primario se agrava y ya necesita cirugía. El tratamiento que se le puede dar al neumotórax espontáneo o simple secundario, este de aquí ya necesita una hospitalización del paciente con un tubo torácico por cirugía, pleuresis química, que este de aquí pues es un líquido químico que va a unir las dos pleuras pues para que este de aquí no tenga la entrada y salida del aire. Y pues este de aquí va a ayudar a que el paciente pues se mantenga o estabilice su salud. Encontramos el neumotórax a tensión, que esta es una de las intervenciones muy rápidas que se debe dar, que es colocar el drenaje pleural sin demora, como habíamos mencionado, que esto es similar a la canalización de una vena periférica, que es de 4 a 5 centímetros de longitud,
y 2,0 milímetros o 1,7 milímetros del diámetro, atravesando el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular y mantenerlo hasta la colocación del tubo de drenaje, como pueden observar en la imagen. Tenemos el tratamiento que se le puede dar a un neumotórax bilateral, que es dependiendo de su tamaño de observación el enfermo en UCI, y se repiten las radiografías de tórax y se participa o se practica el drenaje pleural comenzando en el lado del neumotórax más extenso. Y luego tenemos el hemoneumotórax, que es cuando requiere un drenaje urgente o tratamiento quirúrgico. Para finalizar, hablaremos de los cuidados de enfermería que se le dan a estos pacientes. Tenemos como primordial vigilar los signos vitales y cardiopulmonales cada 2 horas. Tenemos que controlar la salida del drenaje cada 2 horas, vigilar dolor en el sitio de inserción torácico o si existe un dolor torácico. Tenemos que controlar el sistema de drenaje torácico, curación de la zona donde está la punción, vigilar signos de infección o enfisemas subcutáneos, nivelar el nivel o estar pendientes del nivel del agua de las cámaras del paciente, la permeabilidad de los tubos. Tenemos que también se puede dar, valorar y medir cada 24 horas el líquido drenado, verificar la cantidad aspirada utilizando escalas de medición del sistema, y tenemos que evaluar las características del drenaje y registrarlos en las hojas de enfermería, tanto como el volumen, las características y la frecuencia de vaciamiento que tiene el paciente. Y esto pues ha sido todo en relación al manejo del paciente con una atelectasia y neumotórax. Gracias.